Martínez, el capo de Tijuana, está vivo. ¡Me lanzo para gobernador de Tamaulipas! ¡Sí, señor! ¿Se acuerdan de mí? Agradecer la muerte para vengarme. Soy el agente Fuentes del FBI. FBI, DEA, CIA, para mí todos son lo mismo. ¿A dónde lo van a llevar? Pedí refuerzos para la cárcel del condado. Ya, tranquilo. Fíjese que queríamos un poquito de información sobre ese señor. Se lo llevaron a la comisaría de Flores, güey. What's up, Doc? ¿A qué fregados pasó? ¿Qué hiciste aquí? Vicenta Cero es inocente. El Teca está en fuga. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Que esté aquí encerrada o que esté en la calle? Pero no me queda opción. Yo creo que esta misma noche me voy con Danielito. Háganle que tenemos que caer esas caletas en putiza antes de que llegue el Teca, la policía o quien sea. Vacío, patrón. Eres mío. Hasta que me canse de ti. Oye, recuerda no hacer llamadas ni usar tarjetas. Bueno, pues vámonos, ¿no? Estoy metido en una bronca muy grande y necesito harta lana. Al parecer sí nos robó un fantasma. Porque fíjese, mire, aquí dice que las únicas huellas que encontraron son las de usted, las mías y las de Felipe. Ya está comprometido estás. Es parte del plan. No vas a salir con una jalada que te estás enamorando del pollito Quintanilla. Mi bebé hermosa. Tú no te llamas Sara. Aida se va a quedar con mi bebé. ¡Ah! ¿Qué pasa, pues? Aquí nadie nos... Y me has visto, chula, que si antes no me acordaba mi nieto, ahora sí lo voy a tener muy presente. Tú eres la mujer de Alberto. A ver, no, aquí nadie es mujer de nadie. Bueno, sí, tú eres mi mujer. Agente Moreno. Vicente Cero no es ninguna víctima. El jefe tiene razón. Prefiero irme con mi chamaco a vivir abajo de un puente o yo qué sé, pero con mi dinero, con el mío, sin robármelo. Mira, discúlpame, yo Ya, sí, te lo déjame. consigo. ¿Dónde está Daniel? Mi amor, ya se acabaron los juegos de las escondidas, ¿eh? ¡Sálgale! ¡Daniel! ¿Qué pasó? ¿Qué traen? Pues, ¿qué pasó? Yo tenía a mi hijo ahí. ¿Dónde fregados está? ¿Y yo qué sé? ¿No has visto a Daniel por ningún lado? ¿Qué no se llamaba Ángel? Bueno, Ángel, Daniel, como sea, ¿lo has visto o no? No lo he visto. No, espérame. Vicenta, Yo no ¡Tú se lo llevaste! Vicenta, tranquilízate. Davis no lo ha visto. Tranquilízate. Vicenta, no se llama Claudia. No entiendo. Mis figuritas. Oye, espérate. No inventes. Por favor, ¿Puedes, por favor, ayudarnos un poquito más? ¿Ya viste? Sí, me valen madres tus figuritas. ¿Has visto a Daniel o no? No, no lo he visto. Yo qué sé. Sí, mi amor. No te llevaste ni una palanqueta, te va a dar hambre. También, ¿qué le buscas ahí, mija? En la mochila no está el niño. ¡Estoy buscando si me dejó una notita, hombre! Leti, hablando en serio. Esto es tierra de nadie. Y no sabes cómo se manejan las cosas en México. ¿Por qué me sigues tratando como si fuera nueva? Si sabes que la Tuti es dueña de todo este lugar y además es madre del nieto del Teca Martínez. Sé perfectamente quién es la Tuti. A ver, ¿crees que no puedo ser infiltrada o crees que no puedo ser prostituta? Alberto, o sea, acá. ¿Quieres que te vea? Pero sexo servidora, ¿sí o no? Sí pareces, pero no puedes decir sexo servidor. Eso es un... Fatal. fatal. Ayúdame a practicar para que me crea. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, de verdad, lo hacemos rápido. Órale. No traigo varo, ¿no? Vicenta. ¡Daniel! Vicenta. No. Tengo que encontrar a Daniel, mijo, ¿entiende? ¡Vicenta! Dale esa ch... A esta casa ha venido harta gente, pero nadie tan ilustre como usted, candidato. Pero aquí, ¿quiénes son ustedes? Tú no vienes aquí a preguntar, sino a responder. Yo no tengo por qué hablar contigo. Yo ni siquiera te conozco. Con ellos no. Pero ¿qué tal con un viejo cual? Tanto tiempo sin olernos las patrullas, Héctor. Acacio. Y a sacar
¿A poco viste un fantasma? Yo no tengo palabras para agradecerte lo que estás haciendo por nosotros. Pero te juro que si te niegas a entregarnos a la bebé, se me va a partir el alma, ¿entiendes? Porque sí, la bebé está creciendo dentro de ti. Pero no hay un solo segundo que pase sin que yo piense en ella. Sin imaginarme que cuando nazca yo pueda cargarla, besarla, olerle la cabecita, contarle los deditos. Yo no lo voy a soportar. Disculpa, ¿ha visto a este niño? ¿Seguro? Desgraciadamente no lo he visto, ¿no? Te voy a encontrar. Te juro que te voy a encontrar. Disculpa, ¿has visto a este niño? ¿De verdad no lo han visto? Siento que no lo vamos a encontrar. Tranquilízate, Vicenta. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar y tienes que tener la certeza de que el Teca no lo tienen agarrado a ningún lado. ¿Por qué? Porque nadie nos siguió, porque nos hemos asegurado de que nadie sepa dónde están ustedes. Además, tú eres buscada por el FBI. Entonces el Teca no se va a arriesgar a que lo... A mí me vale madre si soy buscada por el FBI o no. El Teca Martínez tiene sus mañas, mijo. Lo conozco perfectamente. Si se lo lleva un agente del qué. Pues nos sigamos buscando. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que yo no tengo que imaginarme a la bebé. ¿Y saben por qué? La bebé está creciendo dentro de mí. La siento moverse. Lo siento, pero es que es muy difícil el imaginar que no voy a poder amamantarla, decirle hija. Tenemos un trato, Aida. Nosotros pensamos buscar a una persona desconocida. Pero tú te ofreciste para esto, tú ofreciste tu vientre. Pero tú nos prometiste que esa bebé era nuestra, que no. Sí. Sí, y no me he arrepentido. Solo que es más difícil de lo que pensé. Ahora que la siento. Sí, carnala. Debe estar muy canijo lo que sientes. Pero ¿sabes qué también está canijo? Que un doctor te diga que nunca vas a poder ser madre. Que por culpa de un desgraciado que te violó y te torció la vida estás seca por dentro. Sentirte menos mujer que las demás. Que sepas que por dentro eres un desierto. Perdóname, hermano. Perdónenme los dos. Perdónenme los dos, yo. Lo siento. Tienen razón y no se preocupen. Cuando su bebé nazca, yo voy a ser la tía más feliz del mundo. Y ustedes van a tener a su Sarita. Perdóname. Soy Chantal y te voy a hacer ver estrellas. ¿Me chupaste la oreja? ¿No? Me chupaste la oreja. No. Me chupaste la oreja. Estuvo muy mal, ¿verdad? No, está bien. Es que estás así como muy, ¿sabes? Muy ruda, ¿sabes? Muy ruda. Sí, más suave. A ver, ¿otra? Suave, sí. Tranquila. Te salvo el teléfono. Bro. ¿Cómo que desapareció? No, ya voy para allá. ¿Qué pasó? Ya me tengo que ir al tiro. Al menos déjame protegerte, Leticia. Tú escoges un rastreador o que Almeida sepa que estás aquí. Aquí me lo voy a guardar, ¿eh? Sí, está bien. Ahí se guardan. Sí, yo me voy a guardarla. Sí, y aguas con la Tuti. Tiene carita de ángel, pero esas son las peores. Ahí nos vemos. Ah, ¿verdad? Que estés bien. No me la creí, ¿eh? La última vez que nos vimos hace muchos años, apenas le estaba rascando la panza a la política. Y mírate ahora. Para decirme eso me trajiste así, a la fuerza. No puedo permitirme que la gente sepa dónde vivo. Asuntos de seguridad mayor. Verás, Héctor. Preciso capital. Capital. Las cosas están cambiando. Tú eres ahora un prófugo de la justicia americana. En estos momentos no me conviene que me relacionen contigo. Ay.
Tienes mala memoria, candidato. En el pasado, cuando no eras nadie, harto te ayudé. Ahora yo ocupo tus servicios. Yo siempre pagué tus favores. ¡Danielito! 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 Vicenta, a lo mejor se le cayó, estaba jugando, se le cayó el zapato. ¡Ey! Vicenta, lo vamos a encontrar, está bien, lo vamos a encontrar. Te conviene que nos asociemos. Tenemos un enemigo común. El Gallo Quintanilla. Cuando sea gobernador, puedes contar conmigo. Cuando sea gobernador, oigan a este. ¿Y qué tal si pierdes, Héctor? Eso no va a pasar. Yo voy a ser gobernador. Tengo todo muy bien instrumentado. De hecho, hoy al Gallo Quintanilla lo tengo citado para un debate público. Y ahí lo voy a empezar a desplomar. Excelente. Porque mientras tú y el Gallo tienen entretenidos a toda Tamaulipas con su show, nosotros nos robamos el oro. ¿Cuál oro? ¿Y cuál va a ser, candidato? El tuyo. Por eso te traje. Para avisarte. Hoy te vamos a robar. ¿Computadora? Pues no es que seamos así las mejores amigas, ¿cierto? Pues no. Que si hablo otros idiomas, claro, amistad, le hablo inglés, por ejemplo. Y sé decir chicken, si quieren más pollo pido re-chicken. ¿Limpiar? Sí, digamos que yo limpio, ¿cierto? Normal. Pues no es una cosa de loco, no es que digan, ay, vea, por allá la tuti, allá la limpieza andante, no. Amistad, no me dejes el trabajo, por favor. Déjalo. No me hicieron nada, ya. ¿Qué te pasa, hombre? No, lárguense de aquí, lárguense. Es una orden, lárgate. ¿Tienes niñeras? ¿Será verdad lo que dijo la loca de tu madre? Que vas de príncipe y por eso tienes guardias. Dime quién eres, ¿eh? No soy nadie. Vicenta, en serio, tranquilízate. Necesito que estés un poco más calmada. No me pidas que me tranquilice. Que es difícil, nada más te estoy diciendo que tienes que estar un poco más tranquila. No aparecer. Tiene que aparecer. Mijo, Danielito desapareció. Ya sé, ya me dijo Miguel, tranquila. Tranquila, ya estoy aquí. Ya. Tranquila. A tu hijo nadie se lo llevó, ¿está bien? Nadie. Confía en mí. Tranquila. Teca Martínez se mueve mucho, por eso es tan difícil atraparlo. Pero si nosotros apostamos elementos en todo este cuadrante, le vamos a cortar todas sus rutas de salida. Y vamos... Are you okay? Yeah. I'm okay. It's okay. ¿Alguien estuvo en mi oficina? El agente Fuentes estuvo ayer hasta tarde. ¿Necesita algo? No. Thank you.
Tenemos que pensar con la cabeza fría. En estos momentos hay que pensar con la cabeza fría. No parece un secuestro. No forzaron las cerraduras. Además, si alguien hubiera entrado, evidentemente Vicenta lo hubiera visto. A ver, mi chamaco no aparece y el Teca Martínez me lo tiene amenazado de muerte. ¿Quieres que esté tranquila? Entonces... Vicenta, si nadie entró al departamento de Miguel, significa que Danielito tuvo que haber salido ¿Por qué él quiso? ¿Por qué él quiso? Sin que nadie lo viera. Exactamente, es lo que le dije. A lo mejor para Danielito esto es un juego. Está jugando a las escondidillas o algo así. Es probable. Piensa fríamente. Piensa en algún lugar especial para Danielito. El que sea, para empezar. Tienes uno, vamos. No. Vete en tu moto, no está aquí cerca. Yo te llevo, vámonos. Vámonos. Te sigo, compadre. Dale, me voy contigo. Daniel. Mi amor. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.